Puede tomar asiento, hermanos. Aleluya. Tiempo de crecer en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, el versículo 13 de Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el para qué, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que es tiempo de ¿qué? De crecer en la palabra de Dios. Y para recibir ese crecimiento, hermanos, se necesitan dos cosas fundamentales. Amén. Estar bien alimentados y tener buena salud. Buena salud y estar bien alimentados de la palabra de Dios. Es decir, que el factor indispensable del crecimiento es la buena salud y la buena alimentación espiritual. Amén. Según hermanos, según los médicos en la vida física, para el crecimiento de la vida física, dicen los médicos que los niños que tienen problema de crecimiento, cuando no aumentan de peso como debieran, con frecuencia estos niños también tienen un bajo crecimiento de estatura o de altura. Y dicen que las muchas cosas que pueden causar estos problemas de crecimiento son enfermedades y problemas de alimentación. Amén. Y una vez que los médicos detectan la causa de este problema, tienen que trabajar con los padres para recuperar ese patrón de crecimiento saludable. Amén. Acerca de los problemas del crecimiento, la señal, ¿cuál es la señal de que los niños están mal en crecimiento? Es de que están desnutridos. La desnutrición afecta en el crecimiento físico y mental de la persona. Después de un tiempo, el crecimiento también puede hacerse lento. ¿Por qué? Porque no hay buena salud y no hay buena alimentación, que eso es lo que se llama desnutrición. Amén. ¿Y cuáles son las causas? O el problema es no recibir una buena alimentación y es tener enfermedades o trastornos constantes. Así como pasa en la vida física, hermanos, pasa lamentablemente en nuestra vida espiritual. Amén. Hay creyentes, hermanos, que tienen problema de crecimiento. Amén. Por mala alimentación. Pareciera increíble que habiendo abundancia de pan, palabra de Dios constante, hayan hermanos con mala alimentación o con enfermedades y trastornos que lo llevan a una desnutrición espiritual. Es decir, en la vida física se llega hasta una estatura según los patrones de genes que hay dentro de nosotros o que nos dejaron nuestros padres, y siempre llegamos a una estatura, unos más altos, otros más bajitos. Si aquí nos ponemos de pie, hay unos más altos y otros más bajitos según el patrón de crecimiento de genes que tenemos cada uno. Pero en la vida espiritual no es así. En la vida espiritual tenemos un patrón de crecimiento, tenemos un nivel o una medida. Y es que hasta que todos lleguemos, amén, a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, en Cristo no pueden haber enanos espirituales y personas gigantes espirituales. Hay una estatura que todos debemos llegar. El problema es que todos no tenemos esa medida.
algo está pasando. Amén. Y es tiempo de crecer. Entonces, como necesitamos crecer en Dios, crecer en la palabra de Dios, debemos mirar qué es lo que está sucediendo en nuestra vida espiritual para crecer en el propósito que Dios quiere, para cumplir ese propósito que Dios quiere en nuestra vida espiritual. Amén. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible si hay abundancia de alimento? Amén. Amén. Hay abundancia de pan en la casa de Dios. Hay sanidad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Entonces, ¿por qué nos ocurre eso? Algo está pasando. Amén. Y el problema está en nosotros, en nuestro interés. Usted no ha visto que usted le sirve a varios niños y unos están gorditos y comen, y otros como que no quieren, otros se descuidan y por un juego o alguna otra cosa no se alimentan bien y se descuidan en la alimentación, ¿verdad? O muchas veces vienen enfermedades a nuestro cuerpo que nos impiden alimentarnos bien y eso impide el crecimiento. Amén. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible si hay abundancia de alimento, de palabra de Dios? Porque hay hermanos que no crecen. Amén. Y parte de eso es descuido en la alimentación, o también, hermanos, es que nos alimentamos de otras cosas, nos alimentamos de las algarrobas del mundo y por eso hay enfermedad y no se crece a la medida que Dios nos dejó. Amén. A ese patrón de crecimiento que Él nos dejó. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hay hermanos que no crecen normalmente en su vida espiritual? Es porque algo está sucediendo, porque no les gusta alimentarse bien en la palabra de Dios y tal vez se alimentan de otras cosas que no dan crecimiento. Hay hermanos que compran cantidad de libros y leen cantidad de libros, hermanos, de historia que este libro que salió, y pocos se alimentan del libro de la palabra de Dios. Nos estamos llenando, alimentando de otras cosas que no dan crecimiento. Y la palabra de Dios que tenemos, la palabra profética más segura, que nos alimenta el alma, el corazón y todo nuestro ser, y de eso no nos alimentamos. Entonces tenemos que ir, así como se lleva un niño enfermo al médico, tenemos que ir a la presencia de Dios. Amén, si estamos enfermos espiritualmente, y llegar a nuestro médico celestial para que Él obre en nuestra vida de una manera especial. Amén. Tenemos abundancia de pan y no queremos comer, hermanos, para recibir buen alimento. Usted no ha visto que se está predicando la palabra de Dios y hay hermanos que su mente y su corazón están en otro lado. Hay hermanos que no pueden venir al culto y uno entiende que por trabajo, pero en el grupo de la iglesia están los audios de la predicación por fe y está la transmisión por YouTube. Y los hermanos que se pierden esos cultos por trabajo u otros motivos no se conectan a oír palabra de Dios cuando tienen la oportunidad, sino se llenan de otras cosas materiales. Ojo, eso es alarma. Puede que en nuestra vida espiritual haya, ¿cómo es la palabra que dijimos? Desnutrición. Amén. No debiera haber eso dentro del pueblo de Dios, hermanos, pero lamentablemente sí. La palabra de Dios nos enseña que Cristo, como nuestro mayor ejemplo, en los días de su carne o en su manifestación en carne, en Lucas capítulo 2, verso 52, nos enseña a crecer. Amén. En la palabra de Dios, Cristo nos enseña a crecer. Amén. Lucas capítulo 2, verso 52. Dice la palabra de Dios, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Es decir, hermanos, el crecimiento físico, el crecimiento es físico y espiritual. Amén. El proceso de la vida física, ¿cuál es? Número 1, nacer. 2, crecer. 3, reproducirse. Y 4, morir. Ese es el proceso de la vida física, ¿cierto? Nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Cuál es el proceso de la vida espiritual?
nacer en Cristo, crecer en la palabra de Dios, reproducirse dando frutos en servicio para Dios. Y número 4, no morir, sino vivir eternamente en la presencia de Dios. Amén. El área física y el área espiritual. O sea que el área espiritual es la más básica y lo más importante. Nacer en Cristo. ¿Cuántos hemos nacido en Cristo? Crecer en la palabra de Dios. Reproducirse en servicio para Dios, dando frutos de servicio. Y número 4, no morir, sino vivir eternamente en la presencia de Dios. O sea, Dios quiere en su propósito que al nacer de nuevo crezcamos en 3 aspectos. Número 1, sabiduría. Número 2, estatura. Y número 3, en gracia. Amén. Y vamos a mirar estos puntos. Estos puntos, hermanos, en los que nosotros debemos crecer, amén, para Dios. Primer punto, en sabiduría, crecer en sabiduría. La sabiduría viene de Dios y Él la provee al que lo necesita, amén. Dios da sabiduría al humilde y nos hace inteligente, nos da conocimiento y nos hace prudentes. Prudente es actuar sin afanes, sabiendo esperar en el tiempo de Dios. Proverbios capítulo 2, verso 1. Es decir, que debemos crecer en sabiduría para ser ¿qué? Humildes, ser inteligentes y ser prudentes. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 2, verso 1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Número 4, me gusta este texto. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Verso 6, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Es necesario, hermanos, crecer en sabiduría. Amén. Y lo importante, hermanos, si nosotros buscáramos de Dios, de su presencia, de su sabiduría, como uno busca la plata, como uno escudriña los tesoros, hermanos, la vida espiritual de uno fuera diferente. ¿Cuánto uno tiene que trabajar duro, verdad? Para conseguir el pan y para los gastos del día, ¿cierto? Y para darse ciertos lujos, ¿verdad? Pero tiene que trabajar duro, ¿verdad? Si de esa forma nosotros trabajáramos por buscar de la presencia de Dios, por adorarlo, por buscar de su sabiduría, por adquirir conocimiento en la palabra de Dios, hermanos, nuestra vida fuera diferente. Amén. Gloria a Dios. Cuando buscamos de Dios en oración, cuando escudriñamos la palabra de Dios y la obedecemos, la sabiduría entra al corazón y creceremos, hermanos, en inteligencia, en prudencia, en discreción, en temor de Dios, en justicia, en juicio y en equidad. Y usted se preguntará, ¿yo tengo todo eso?
¿Será que yo estoy creciendo en todo eso? ¿Será que yo soy una persona sabia, inteligente, soy prudente, tengo temor de Dios, hago lo justo? Si algo no está bien, ¿verdad? Es porque no estamos creciendo como Dios quiere, hermanos. Amén. Como Dios quiere. Entonces debemos, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice la palabra? Pídala a Dios y Él la da abundantemente, gloria a Dios. Entonces necesitamos, hermanos, es una necesidad crecer en sabiduría. ¿Y cómo adquirimos la sabiduría? A través de la oración y del alimento de la palabra de Dios. Número 2, crecer en estatura, gloria a Dios. Entonces necesitamos, hermanos, crecer en sabiduría para ser sabios, para agradar a Dios. Amén. Número 2, crecer en estatura. Ya hablamos de la estatura física y todos ya conocen el proceso, pero necesitamos crecer en estatura espiritual. Amén. Toda persona tiene un patrón de crecimiento, unos bajos y otros altos, según la genética de cada cual, ya lo dijimos. Pero en el área espiritual, nuestro patrón de crecimiento es ¿quién? Es Cristo, amén. La medida espiritual que todos debemos llegar y crecer es la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, amén. Gloria a Dios. Para llegar, hermanos, a esa estatura, a esa medida, debemos crecer en, número 1, unidad de la fe. Es decir, que todos creamos y sintamos lo mismo en Cristo Jesús. Amén. Que todos tengamos una misma fe. No que yo hoy crea en el Señor y mañana ya dude. No que el Señor puede hacer, pero ya no. Amén. Para crecer en estatura espiritual debemos todos tener la misma unidad de fe. Creer en el Señor. Amén. Número 2, al conocimiento de Cristo. No es mi conocimiento, no es mi opinión, es crecer en el conocimiento de Cristo para que todos llegamos a tener ¿qué? La mente de Cristo. Amén. 1 Corintios 2, verso 16. Dice la palabra de Dios, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Yo entiendo el porqué de poquitos amenes, porque para tener la mente de Cristo yo tengo que tener conocimiento en la palabra de Dios. Pensar como Cristo pensó, amén, que nos dejó su ejemplo, y tener el conocimiento de su voluntad. ¿Cómo aprendo yo a tener el conocimiento de su voluntad? Estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Cuando yo me alimento de la palabra de Dios, cuando yo me lleno de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, entonces voy a conocer cuál es la voluntad de Dios, cómo pensó el Señor, amén, cómo actuó Él, para yo también actuar, para yo seguir sus pisadas, para yo tener la mente de Cristo y así hacer la voluntad de Dios y no mis propios deseos. Amén. ¿Cómo puedo tener la unidad de la fe? A través de la palabra de Dios. Adquiero fe y conocimiento para tener la estatura de la medida de la plenitud de Cristo y tener la mente de Cristo. ¿A través de qué? De la buena alimentación de la palabra de Dios. Cuando yo vengo dispuesto a oír palabra de Dios, cuando yo vengo dispuesto a que si de pronto si estoy enfermo espiritualmente, vengo a arrepentirme con un corazón dispuesto para que Él me sane espiritualmente y para que Él me sacie de su palabra, hermanos, para estar bien nutrido y alimentado y crecer en el conocimiento, amén, que Dios nos dejó. Por eso es necesario, hermanos, crecer en la palabra de Dios, alimentarnos
venir a la casa de Dios, a oír palabra de Dios. Amén. Al escudriñar la palabra de Dios, nos da conocimiento, conocemos la voluntad de Dios, cómo Él piensa, sus propósitos. Amén. Y llegamos a tener la mente de Cristo por el conocimiento de su palabra. Amén. Otro punto, ser perfectos en Cristo. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:48, crecer en estatura, en la unidad de la fe, en conocimiento y ser perfectos en Cristo. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo recibimos esa perfección? Cuando oímos su palabra y la obedecemos y la ponemos en práctica, agradando a Dios. De esa manera vamos creciendo a la estatura, a la medida que el Señor nos dejó, o a ese patrón de crecimiento. Necesitamos, hermanos, crecer en estatura espiritual. Amén. Es una necesidad. Amén. Que cuando llegamos a la iglesia y nacemos de nuevo, necesitamos crecer. ¿Usted no le ha pasado que hay hermanos que tienen 10, 20 años en la iglesia y están como estancados, están como en ese mismo nivel de estatura, y llegan otros hermanos con ese deseo, con esa necesidad, con ese sentir, con ese amor, y empiezan a servir a Dios y empiezan a crecer y a crecer y a crecer, y usted como que mira y como que me pasó, ¿no? ¿Sí ha visto eso? Hay hermanos que crecen más que otros espiritualmente. Y usted se preguntará, ¿pero por qué si tiene poquito en la iglesia? Ah, bueno, sabe alimentarse, sabe aprovechar el tiempo, sabe entrar en la presencia de Dios y llenarse de Dios, sabe adorar a Dios. Amén. Valora cuando viene al encuentro de Dios. Amén. Entonces, hermanos, nuestra vida, el propósito de nuestra vida espiritual es nacer en Cristo, crecer en la palabra de Dios, dar frutos en servicio. Amén. Necesitamos crecer espiritualmente. Es triste ver, hermanos, que un día sirvieron a Dios y ahora están estancados. Están como ahí estancados, como enfermos espiritualmente, o de pronto no quieren servir a Dios por algún problema, por alguna situación, y quedaron ahí como resentidos. Hay hermanos que venían creciendo bien y uno dice, wow, mire cómo está creciendo, cómo le sirve a Dios, su conocimiento, su servicio. Pero a veces viene la dificultad, viene un problema, y hasta ahí llegó su crecimiento. Dejaron de crecer, dejaron de servir a Dios, dejaron de amar la palabra de Dios. Vienen como por venir, porque saben que si no peligra su salvación, pero igualmente están como estancados. Hay un problema en la vida espiritual, y que Dios nos ayude en esta mañana, hermanos, para crecer en su presencia. Número 3, crecer en gracia. Amén. Para con Dios y para con los hombres. Gracia es el favor inmerecido de Dios, que por su misericordia le extendió hacia nosotros, que somos su pueblo. No éramos pueblo, pero hoy somos su pueblo. No éramos sus hijos, éramos simples criaturas de Dios, pero por su gracia somos hijos de Dios. Amén. Así que por la gracia de Dios estamos aquí en su presencia, estamos en su casa. Amén. Y lo hemos recibido todo. Amén. Y debemos crecer en gracia. Aleluya. Crecer en gracia es vivir agradecidos por los beneficios y en gratitud por todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Y un ejemplo de eso es Noé. Noé, por su obediencia, halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. Nosotros, hermanos, debemos crecer en gracia para con Dios primeramente y para con los hombres. Amén. Primero con Dios, llenándonos de su presencia, llenándonos de su poder, llenándonos de su conocimiento, alimentándonos en la palabra de Dios.
para estar fuertes, para servir a Dios, para dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida y también con los hombres, para testificar lo que Dios ha hecho con nosotros y que puede hacer también con ellos. Amén. Que Dios ha hecho una obra poderosa en nuestra vida, que estamos viviendo en la gracia de Dios, que todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Lo mismo debemos allá hacer afuera, testificar, hablar, predicar. Amén. Que hay un Dios todopoderoso, lleno de gracia y de amor, que los puede salvar, que los puede cambiar, que los puede transformar. Amén. Y uno se pregunta, si usted no está bien alimentado, si usted está débil espiritualmente, ¿cómo va a salir afuera a ayudar a otros? Amén. Usted está sin fuerzas y ve a otro que está cansado, ¿cómo lo va a ir a levantar? No puede, ¿verdad? Por eso necesitamos, hermanos, llenarnos de la presencia de Dios, llenarnos de su palabra, alimentarnos, crecer en la palabra de Dios. Amén. Para ayudar a aquellos que están necesitados. Amén. El propósito de Dios es crecer en su palabra, no quedarnos enanos espiritualmente, sino crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Amén. Efesios, el capítulo 4, verso 13. El propósito de Dios, hermano, en esta mañana, el propósito de Dios no es que algunos crezcan, amén, a esa medida. No es que de pronto los más interesados. El propósito que está en la palabra de Dios dice, y que todos lleguemos. Amén, iglesia. Y que todos lleguemos al mismo nivel de crecimiento, a la misma medida, a la misma estatura que es Cristo Jesús. Amén. Y que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito. Usted se preguntará, si estoy creciendo espiritualmente, ¿será que estoy en el nivel que Dios quiere? ¿Será que me he descuidado y estoy enfermo espiritualmente? ¿Será que no le he dado importancia al alimento de la palabra de Dios? ¿Será que he sido regodiento y no he querido alimentarme? Porque a veces estamos en el culto y estamos en el momento de la palabra, pero a veces, según quien sea el portador de la palabra, decimos, ay, no, ese no me gusta. Pero no miramos que no es el predicador, es la palabra de Dios que trae el predicador. Y a veces nos volvemos regodientos y no escuchamos, no nos alimentamos, cuando Dios tiene palabra de vida eterna que darnos, cuando Dios tiene abundancia de pan para nosotros. Amén. Dios quiere que seamos robustos espirituales. ¿Sabe que en la vida física hay gordos y hay flacos? En la vida espiritual, así usted se alimente, no va a sufrir de obesidad, hermano. No, entre usted más se alimente, su vida espiritual va a estar más fortalecida, va a estar más lleno de la presencia de Dios, va a tener fuerzas para levantar al que esté caído. Amén, al que esté caído. Pero necesitamos alimentarnos. Amén. A veces tenemos abundancia de pan y estamos desnutridos. Eso pareciera que fuera como una contrariedad. Tenemos palabra de Dios aquí en la casa de Dios. Lo tenemos por audio, por Face, por YouTube. Y estamos en casa. Y las amas de casa, los que trabajan en casa, deberían estar escuchando palabra de Dios. Y a veces uno
llega por ahí a las casas y están como que en chistes, en cosas de la emisora y cosas así. Y uno dice, pero no pareciera, ¿no? Nuestra vida espiritual, hermanos, es para llenarla de lo espiritual, de lo celestial, de la presencia de Dios, de palabra de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros. Si somos espirituales, tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos en este cuerpo físico, pero no dependemos de lo material. No buscamos de lo material. Amén. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios, porque no solamente de pan vive el hombre. Sí, necesitamos el pan, el alimento físico para nuestro cuerpo, que es templo de Dios, sí. Pero no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y todo lo que sale de la boca de Dios es para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para crecer, para llenarnos de la presencia de Dios, para andar y vivir, hermanos, en el Espíritu. ¿Cómo es posible si somos espirituales, somos hijos de Dios? Andemos en la carne, militemos en las cosas de la carne. Amén. Y no en las cosas del Espíritu. Cuando dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso, hermanos, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, si dependemos de Dios, tenemos que buscar las cosas celestiales. Dios nos recuerda, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor, porque ellos serán saciados. Aquellos que buscan diligentemente de la palabra de Dios, que necesitan, que buscan de su presencia como buscan la plata, que lo escudriñan como se escudriñan a tesoros. Esos tienen de Dios beneficios, tienen crecimiento. Amén. Dios los usa de una manera especial. Aleluya, una alabanza para el Señor. En la vida física, unos crecen más que otros. Amén. Según el patrón de crecimiento. Y otros por enfermedad no pueden crecer, quedan enanos. Y otros por alimentación quedan deformados. Eso pasa en la vida física. Hace poco pasaron por las noticias el caso de una jovencita que medía como 60 centímetros y tenía 18 años por una enfermedad que tenía en su cuerpo y no la dejaba crecer, no la dejaba crecer. Y eso es triste, ¿verdad? Pero eso no debe pasar en nuestra vida espiritual, aunque lamentablemente hay casos donde, hermanos, por enfermedad, por raíz de amargura, por resentimiento y cosas así que le enferman el corazón, hermanos, no pueden crecer espiritualmente. Otros, aunque hay abundancia de pan, tristemente están desnutridos. No queremos oír, no queremos alimentarnos de la palabra de Dios. Escuchamos cualquier cantidad de cosas, pero menos la palabra de Dios, que es la que nos alimenta, es la que nos hace fuerte. La palabra de Dios es la que nos fortalece. Amén. Pero a veces nos alimentamos de otras cosas que no nos ayudan en el crecimiento y en la sanidad. Amén. Ese no es el propósito de Dios. Cuando una persona no puede crecer, o una persona está enferma, o una persona está desnutrida, ese no es el propósito de Dios. Si eso pasa, hermanos, es por culpa nuestra. No nos estamos alimentando bien. Estamos enfermos espiritualmente y no queremos reconocer
esa enfermedad y buscar del médico celestial. Amén. El propósito de Dios es que todos lleguemos a la misma estatura. Es que todos lleguemos a ese mismo patrón de crecimiento. A todos lleguemos a esa misma vida espiritual que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Y quiero que leamos en Efesios el versículo 11. De ahí mismo el versículo 11. Dice, y Él mismo constituyó, para explicárselos a ustedes, hermanos, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de la palabra de Dios para alimentar ¿a quién? Al pueblo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Amén. A través de estos pastores, profetas, pastores y maestros en este tiempo, Dios alimenta ¿a quién? A su pueblo. Amén. A pastores y maestros en este tiempo es el medio que Dios alimenta ¿a quién? A su pueblo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que esté bien ¿qué? Alimentados, para que estén bien ¿qué? Nutridos. Amén. Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, del servicio. Necesitamos estar bien alimentados, llenos de la palabra, de la presencia de Dios, hermanos, para ser perfeccionados para la obra del ministerio, para salir y servir a Dios. Amén. Sigue diciendo, para la edificación. ¿Qué es una edificación? Cuando comienza con un apartamento, otro apartamento, otro apartamento y termina en un ¿qué? Edificio. Amén. Necesitamos a través de la palabra de Dios ser edificados, crecer. Amén. Hasta ser un edificio en el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Hasta qué medida necesitamos crecer? Hasta que todos lleguemos, que eso quede en nuestro corazón, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice esto, hermanos, ¿para qué necesitamos, hermanos, crecer hasta esta estatura? ¿Para qué? El verso 14, para que ya no seamos niños que fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error o de la mentira. Es decir, que si no estamos bien alimentados, si no estamos creciendo, si no estamos edificados en el Señor, en cualquier momento, hermanos, vamos a ser como esos niños fluctuantes que están en una cosa, piensan en una cosa y luego la otra, que van a hacer una cosa y luego hacen la otra, y son llevados por cualquiera de todo viento de doctrina. Yo me acuerdo de un señor cuando estábamos haciendo la refán, él nos prestó la casa, él iba lo más de bien, escuchaba palabra, estaba animado, eso nos colaboraba mucho en esa refán que estábamos haciendo. Él tenía piano, él nos colaboraba en la parte del piano y todo, y todo iba tan bien. Uy, acá ya es un lugar de predicación. Y lo sorprendente es que de un momento a otro terminó por allá en otra doctrina, en otra filosofía, se dejó llevar por un viento de doctrina y terminó engañado por el error en otra filosofía. Y yo me lo encontré y la esposa dijo, no, él siempre ha sido así, estaba acá, ha ido a probar allá, está acá, está en un lugar y en otro, un niño fluctuante. Dios no quiere que seamos niños fluctuantes,
sino que seamos personas maduras espiritualmente, llenas de la presencia de Dios y de la palabra de Dios, que estemos firmes en Cristo, hermano, que no nos dejemos arrastrar por cualquier cosa. El enemigo usa artimañas. El enemigo usa artimañas de mentiras, hermanos, para desviarnos, para engañarnos. Y en la iglesia pasó esa división. Se dejaron llevar por un hombre, por un error, supuestamente por una visión de un hombre y no visión de Dios, y se dejaron desviar de la verdad. Entonces necesitamos crecer en Dios, necesitamos, hermanos, llegar a esa medida, estar llenos, estar fuertes espiritualmente para estar firmes en Cristo y no ser fluctuante ni llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Se ha visto usted que hay hermanos que se han apartado a otra corriente, a otro pensamiento, a otra doctrina errada? ¿Por qué? Porque era un niño espiritual. Porque era una persona que no estaba en una madurez espiritual, no estaba firme en Cristo y se dejó llevar por la mentira. Amén. Dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En Cristo estamos completos. No tienes que ir a buscar afuera o por otros lados, o por otras corrientes, o por otras doctrinas. En Cristo estamos completos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él nos lleva al reino de los cielos. Y vamos a estar en su presencia, hermanos, por toda la eternidad, si estamos firmes en Cristo Jesús. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo. ¿Crecer en qué? En todo, en sabiduría, en estatura, en gracia, en fe, en conocimiento, en todo. En todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, aleluya, o sea, bien alimentado, unido entre sí por todas las coyunturas, de acuerdo al alimento de la palabra de Dios, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo de Cristo aquí está. ¿Quién es la cabeza? El Señor Jesucristo. Y Él quiere que crezcamos en todo, hermanos. En Él, en palabra, en conocimiento. Y de esto se recibe, hermanos, a través de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da fe, la palabra de Dios nos da sabiduría, la palabra de Dios nos da crecimiento, la palabra de Dios nos da la estatura que necesitamos, la palabra de Dios nos da todo, nos da sanidad, nos da libertad para crecer, aleluya, nos da fortaleza, aleluya, para servir a Dios con todo el corazón. Pero todo viene de Dios y de la palabra de Dios. Amén. Pero si no nos alimentamos bien, no podemos crecer. Si no nos alimentamos bien, nos enfermamos espiritualmente y no llegamos a esa estatura. Amén. Y eso lo ve uno en la iglesia, hermano. Y eso lo tiene que reconocer cada creyente a nivel personal. Por los frutos se conoce a la persona. Amén. Uno sabe por los frutos en qué más o menos nivel está, si está bajo o está estancado
o está creciendo en el Señor, porque uno lo ve sirviendo, uno lo ve adorando, uno lo ve orando, uno lo ve buscando la presencia de Dios. La actitud del culto no es estática, sino es una actitud de adorador que demuestra, que se expresa. Uno dice, esa persona está creciendo, esa persona es fuerte en el Señor, esa persona muestra interés, tiene un nivel de espiritual alto. Por eso yo les decía, uno puede venir cansado, enfermo, con problemas, uno puede venir con todo eso, ¿verdad? Pero cuando uno llega a este lugar, se conecta con Dios, uno entra en la presencia de Dios, uno es mudado, uno es cambiado. Si vino con pereza o vino cansado o enfermo, Dios lo fortalece a uno y uno empieza a adorarlo y a exaltarlo de una manera especial. Pero uno tiene que venir consciente. Si usted viene necesitado, usted lo demuestra. Como lo dice la canción. Mira, hermano, cuando uno tiene hambre, y a mí me ha pasado, no porque no tenga plata, sino por el trabajo que uno tiene. Yo a veces salgo en mi trabajo y tengo que repartir un producto aquí, allá, y se me hacen las 10, las 11 de la mañana, los clientes que necesitan ese producto. Y uno del afán y del corre-corre y de todo, no alcanzo a desayunar. Cuando son las 11, 11 y media, yo siento un hambre atroz. Siento que el estómago me duele, ¿cierto? Es un hambre que de verdad lo debilita a uno, porque uno como que no puede seguir. Y es un hambre que desespera. Uno tiene que ir a buscar algo, una avena, un pastel, lo que sea, ¿verdad? Cuando uno tiene hambre espiritual, es un hambre que también duele. Uno necesita buscar de Dios. Uno tiene que desesperarse por la presencia de Dios, por oír palabra de Dios, por llegar y entrar en la presencia de Dios. Decirle, Señor, estoy necesitado, tengo hambre, te necesito, tu presencia, tu fragancia, tu poder para tener fuerzas. Aleluya. Amén. Pero ¿sabe qué es lo triste, hermanos? Tener un hambre espiritual que le duela a uno, sentirse uno desesperado y no hacer nada. Colocar un corazón de piedra, una cara como de pronto así de indiferencia. Y aunque otros se están llenando, aunque otros se están alimentando, aunque otros están en un nivel, en una dimensión espiritual gloriosa, otros están como si nada. No reconocen su necesidad, no reconocen su enfermedad y prefieren seguir así. Entran normal y salieron igualiticos. Amén. Y si no reconocemos nuestra condición, hermanos, es triste y lamentable. Amén. Pero si reconocemos nuestra necesidad espiritual, porque hermanos tenemos que reconocer, a veces tenemos tanta abundancia de pan y no nos alimentamos. Estamos en casa, hermanos, y no leemos la palabra de Dios solamente cuando venimos al culto. En casa que tenemos tanto tiempo, no leemos la palabra de Dios, no hacemos un devocional, no compartimos la palabra de Dios con nadie. Y habiendo abundancia de pan, solamente nos medio alimentamos. Cuando Dios tiene abundancia para nosotros, Dios tiene palabra, hermano. Así como nosotros desayunamos la media mañana, no que el almuerzo, no que la media tarde, y luego que la comida, y a veces comemos hasta las 10, 11 de la noche. ¿Por qué come eso? No, porque me da hambre. Y hay personas que comen bastante. ¿Cómo no hacerlo en nuestra vida espiritual? Que cuando nos levantemos, estemos en oración, estudiemos la palabra de Dios, que a mediodía usted llegó a su palabra y antes de irse a trabajar, voy a leer palabra de Dios o voy a escuchar palabra de Dios. Que usted llegó en la noche y diga, necesito palabra de Dios. Así como usted necesita el desayuno, el almuerzo y la comida, que usted necesita en la mañana palabra de Dios. A mediodía palabra de Dios, en la noche palabra de Dios,
que antes de acostarte diga: necesito palabra de Dios, necesito alimento para crecer, para estar fuerte. Pero a veces comemos más en nuestra vida física que en nuestra vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. A veces, hermanos, comemos más de las algarrobas del mundo, porque a veces dedicamos más en las cosas del mundo. Dedicamos más tiempo a un partido de fútbol, a una novela, a una película, porque es la que está de moda, que por la que está en estreno. Y nosotros, que tenemos para estrenar todos los días, cada momento, cada instante, tenemos para estrenar palabra de Dios, para recibir palabra de Dios, no lo hacemos. Eso toca mi corazón. Vea, yo no lo estoy señalando, eso me está señalando a mí primeramente. Amén. Si nuestra vida fuera de búsqueda, fuera de alimentación de palabra de Dios en todo tiempo, de adorador, de ser adoradores en donde estemos, hermanos, nuestra vida espiritual, nuestra estatura fuéramos, aleluya, en Cristo Jesús, estuviéramos en un nivel glorioso. Amén. Siendo usados por Dios en un nivel especial, hermanos. Pero qué bonito es que la palabra de Dios llegue a tiempo y que allí donde está la herida, en lo que estemos fallando, esa palabra sea como un bálsamo, como ese aceite fresco que nos toque y que nos lleve a buscar de ese médico celestial. Decirle: Señor, te necesito. Siento que estoy muriendo espiritualmente. Tal vez me siento estancado, no he podido crecer. Algo está sucediendo en mi vida. Es que, hermanos, a veces le dedicamos más tiempo a lo de afuera, a lo de la carne, lo terrenal, lo físico. A veces le dedicamos más tiempo a lo del mundo. Y oímos y nos llenamos más de lo de afuera, que son algarrobas. Amén. Cuando Dios tiene abundancia de palabra en todo tiempo, en todo momento, no más es disponer nuestro corazón y decirle: Señor, estoy necesitado, entrar en su presencia, y Dios nos llena de una manera especial. Amén. Si sientes que no has crecido o que no estás creciendo como Dios quiere, es porque algo está mal. Nos estamos alimentando mal. Amén. Les invito a estar en pie, hermanos. Si el lema a nivel nacional es tiempo de crecer, y Dios trae una palabra, hermanos, crecer, tiempo de crecer en la palabra de Dios, es porque Dios sabe cómo está nuestro y más tecnología y más entretenimiento. Eso es un avance para el mundo, pero no lo debe ser para la iglesia o para nosotros, porque entre más haya más entretenimiento, la gente se distrae más en esas cosas y no en lo que es verdadero e importante. A veces la tecnología y tener todo, hay personas que pueden en la casa no tener lo básico, pero sí tienen una pantalla. ¿Sí ha visto? Hay personas que son pobres, que no tienen casi ni comedor o una cama donde dormir, y tienen una tremenda pantallota, Smart TV, con todos los juguetes, como dicen por ahí, con todas las aplicaciones, y son personas que a veces no ganan ni un mínimo, y tienen un celular de casi 3 millones de pesos, y uno dice: ¿cómo es posible que hagan esa inversión? Y así pasa. Estamos invirtiendo para lo que no es. Todo lo que es modernismo, hermano, todo eso, lo que es aplicaciones, todo lo que es entretenimiento, ¿cómo se llama eso? Mundo digital, súper actualizado y todo eso. Eso nos lleva a nosotros a entretenernos más en las cosas del mundo, a entretenernos más en las cosas materiales,
y no buscar de la presencia de Dios. Si hacemos un balance en nuestra vida y en nuestro tiempo que Dios nos da, podemos mirar, hermanos, y reconocer que a veces le dedicamos más tiempo a lo material que a lo espiritual. A veces le dedicamos más tiempo a un celular, a un televisor, a un computador, a una tablet y a todas esas cosas, y poco tiempo para Dios. Si a veces sacamos 5 minutos, es mucho para orar. A veces leemos la palabra de Dios, como dicen por ahí, abuelo de pájaros, y ¡fum!, no más. Estamos dedicando más tiempo para lo del mundo, hermanos, y no para lo espiritual. Amén. Del mundo nos sacó el Señor. El mundo nada bueno ofrece. Amén. Cristo lo ha dado todo por nosotros. Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Cristo perdonó nuestros pecados. Cristo nos ha dado salvación y vida eterna. Cristo lo dio todo por amor a nosotros. ¿Cómo es posible que del tiempo que Dios me da, yo dedique más tiempo para las cosas materiales que para el Señor nuestro Salvador? Para aquel que un día nos va a llevar a su presencia, cuando Él venga por su iglesia. Yo debo reflexionar, yo debo reconocer en qué estoy bien y en qué estoy mal. Amén. Yo debo mirar cómo está mi nivel de vida espiritual. Aquí está el médico celestial, el doctor de doctores, el que conoce tu herida, tu llaga, el que conoce en qué estás mal, cuál es tu enfermedad, el que conoce tu nivel de crecimiento, y Él quiere hacer algo por ti en esta mañana. Yo no sé si hay alguien que quiera pasar, decirle: Señor,